Buenos días, hermanos. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Bueno, pues hace un año estaba justo en el mismo lugar y por segunda vez se vuelve pues un poco más retador y más complicado a la luz de primero de lo que estamos celebrando, que es la semana de la Pascua, el triunfo de nuestro Señor sobre la muerte, pero también por tener estos recuerdos que claramente son parte de nuestra iglesia y de la manera en que hemos visto su mano. Platicaba con mi mamá y me decía, ¿a poco en serio ya pasó un año? Y parece que ha sido como muy rápido, pero vemos la fidelidad del Señor en cómo nos mantiene, en cómo queda claro que se trata de Él y se trata de su obra y de lo que Él hace en los corazones de las personas. Y antes de empezar, quiero que oremos nada más para que el Señor sea quien hable hoy a nuestros corazones, que veamos a la luz de su palabra qué es lo que el Señor realmente quiere de nosotros, de qué se trata esta vida cristiana, de qué se trata recibir al Señor. Así que los invito a cerrar sus ojos, hermanos. Señor nuestro y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí, Señor, de haber adorado tu nombre con esos cantos de victoria, Señor, a recordar tu pasión y tu sufrimiento, Señor, el abandono del Padre, para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos tuyos. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús. Y gracias, Jesús, por la transformación que haces en los corazones, porque por más intentos que pudiéramos hacer, por más esfuerzos y obras que pudiéramos querer completar, Señor, nada de esto sirve sin tu obra redentora, sin tu triunfo en la cruz, sin tu triunfo sobre la tumba, Señor, y ahora con tu victoria sentado a la diestra del Padre, Jesús. Te damos tantas gracias y te pedimos que hoy hables a nuestros corazones, que hoy nos muestres, Señor, el verdadero corazón del Evangelio. El Evangelio no solo que tú predicaste y anunciaste con tu venida, sino el Evangelio que ha de ser cumplido en todo el mundo hasta que tú vuelvas otra vez por nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en Juan 17. Es un capítulo particularmente largo y hay una razón para que lo sea, y hay una razón para la que nos va a dar esperanza y fuerza el saber por qué esta palabra es para nosotros. Voy a empezar. La palabra del Señor dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Bueno, hermanos, para darles un poco de contexto, esta es la oración más larga registrada en las Escrituras en primera persona, y es una oración de Jesús. Seguramente nosotros tenemos en nuestra mente, por ejemplo, el conocido Padre Nuestro en el Sermón del Monte. Sin embargo, ese fue un modelo de la oración para nosotros. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y en consecuencia nos estaba enseñando a nosotros cómo orar, pero no era una oración personal hacia el Padre. También tenemos la oración que sigue a esta oración, a esta declaración que pasa en Getsemaní. Sin embargo, como les decía, esta es la oración más larga y posiblemente la más profunda y efectiva oración que ha pronunciado un hombre en esta tierra. ¿Y qué había pasado antes de que sucediera esta oración? Y lo estuvimos viendo hoy en las participaciones. Jesús, al final de sus días de ministerio, continuamente estaba hablando de anunciar su muerte, pero al mismo tiempo también de anunciar su resurrección. Pero por supuesto nadie entendía, ni siquiera los discípulos entendían del todo de qué estaba hablando Jesús cuando decía que lo iban a ver y después ya no lo verían más, y que iban a tener tristeza pero después iban a tener gozo. Y también vemos que antes de esta oración Jesús se había sentado en el aposento alto con sus discípulos y había dado el nuevo pacto y esto que celebramos todas las mañanas, la cena del Señor, como una promesa de lo que Él haría después. Y al mismo tiempo, del capítulo 14 hasta este capítulo, vemos que Jesús tenía muchísimo que compartir. Estaba afinando los últimos detalles hacia sus discípulos para decirles no solo qué iba a pasar, sino darles esperanza. Les estaba diciendo, ok, yo me voy a ir, me tengo que ir, porque eso es lo que debe ser hecho, eso es lo que va a glorificar al Padre, que yo vuelva y tome mi gloria nuevamente. Pero no se van a quedar solos. También ahí anunció, un capítulo antes, la llegada del Espíritu Santo, del Consolador, que iba a recordar todas estas cosas, que los iba a convencer de pecado, que les iba a dar fuerza. Y todavía después de su resurrección Jesús les dice, esperen a este día, porque van a recibir poder de parte del Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo esta oración, y mientras la estudiaba la veía como una declaración. Digamos que Jesús había terminado de sanar enfermos en su ministerio terrenal, había terminado de predicar, había terminado de confrontar a los fariseos de una manera activa, y se encuentra aquí con sus discípulos camino a su muerte. Y Jesús lo sabía. Y antes de Getsemaní, de la oración que conocemos normalmente
es más reconocida, donde Jesús clama al Padre y pide que la copa que tenía que beber, si fuera posible, pasara, pero finalmente Jesús, como el Hijo de Dios, siempre dijo: no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Pero ahora, hermanos, en esa oración, y es tema para otra predicación, Jesús no estaba diciendo específicamente que no quería vivir eso. Él sabía que tenía que vivir eso. Simplemente, al proclamar que él quería hacer la voluntad del Padre, definitivamente estaba confesando que él iba a cumplir esa voluntad porque es Dios mismo, y este plan estaba puesto como el único plan posible para la redención del mundo desde la eternidad. Y mientras estudiaba, hermanos, este pasaje, pensaba que en estas fechas, en esta temporada, y escuchamos ahí la gente que parece celebrar algo, pero tendemos a ver a Jesús, el mundo tiende a ver a Jesús con ojos tristes, tiende a ver a Jesús, incluso podríamos decir, aún los no cristianos, con empatía, ¿no? Dicen, claro, si esto fuera real, o creo que es real aunque no estén completamente cerca de Dios, pobre Jesús, ¿no? O sea, padeció todo esto, y no es que no haya pasado, y no es que no debería producir en nosotros no solo dolor, sino un profundo sentido de tristeza al saber que fue nuestro pecado el que causó eso en el Hijo de Dios, y esa fue la razón por la que Él tuvo que padecer todo esto. Sin embargo, y lo decía Natán hace un segundo, nada de esto tendría sentido si Jesús solo hubiera muerto, si Jesús solo hubiera padecido por nosotros. Sería un mártir y nada más. Tendremos un muy buen ejemplo de alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y morir por eso. Pero nada de estas cosas que acabamos de leer en Juan 17 serían efectivas. Ninguna de estas cosas pasaría si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si Jesús no hubiera estado en la tumba, si Jesús no hubiera resucitado de la tumba, no hubiera ascendido y hoy no estuviera glorioso reinando en el trono de Dios. Y quiero que piensen, hermanos, en esta oración como una serie de promesas que Jesús garantiza con su muerte y con su resurrección. Y vamos a ir revisando algunas de ellas, pero quiero que piensen no en esta oración como una oración sombría o triste, no como una oración angustiada. En el capítulo anterior, Jesús acababa de decir, justamente en el versículo inmediato anterior de empezar este capítulo, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta era una oración que provenía de la completa certeza de Jesús de que Él ya tenía la victoria, de que todo esto que iba a pasar, a pesar de que Él sabía todo el dolor, la angustia, el repudio, los insultos, incluso el abandono del Padre en el momento que cargó con toda nuestra culpa, aún a sabiendas de eso, Él ya había declarado su victoria sobre todo el pecado, sobre la muerte. Y quiero que vean, y por eso titulé esta predicación como el corazón del Evangelio, porque aquí Jesús derrama su corazón de una manera en que podemos ver no solo la intención, no solo la efectividad de ser Dios mismo ejecutando el plan redentor, sino como Dios mismo, como un ser humano completamente, expresando esta relación íntima con el Padre, proveyendo seguridad, proveyendo certeza a todos aquellos que iban a escuchar esto.
Y si se dan cuenta, aquí empieza, voy a empezar con el versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Normalmente nosotros cuando oramos en angustia, oramos hincados, o nos hacemos bolita, o nos escondemos en nuestro cuarto. Y si bien la oración privada, como lo estableció Jesús, sigue siendo más importante que la oración pública, en el sentido de intimidad con el Padre, Jesús, incluso en la manera en que se dirigía a su Padre, estaba orando como oraban los judíos. Incluso muchos estudiosos piensan que Jesús estaba caminando mientras oraba y levantaba los ojos al cielo en una señal de dirigirse a Dios, una señal de comunión. Incluso estando en Getsemaní, se piensa que esta oración está registrada por Juan de esta manera porque Jesús intencionalmente quería que sus discípulos escucharan. Si recuerdan, después de que terminó la institución de la Cena del Señor, Jesús les dijo: ok, vamos a orar, ¿no? Y en Getsemaní, lo vemos en los otros evangelios, se quedaron dormidos hasta que vinieron por Jesús. Pero en esta oración, al parecer, Jesús quería que sus discípulos escucharan esto. Y tiene sentido por lo que hemos leído, por las garantías que había, por la oración específica, por la intercesión. De hecho, este capítulo por muchos es conocido como la oración sacerdotal de Jesús. De la manera en que él estaba orando, intercediendo por los pecados del pueblo, intercediendo por estas personas, guardándolos, entregándose a sí mismo, estaba proveyendo una restauración o una reconciliación. Ahora, Jesús dice aquí que la hora ha llegado. Y eso, y quiero que regresemos un poco más atrás, cuando Jesús comenzó su ministerio. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, en las bodas de Caná, si recuerdan, se acabó el vino, ¿no? Y María, a sabiendas de quién era su hijo, le dijo: oye, se acabó. Y no sé si recuerdan, pero Jesús, pienso incluso que un poco molesto, le dijo: ¿qué quieres conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Y no solo se refería a Jesús en ese momento a que su hora de ser revelado como el Mesías había llegado, sino esos 3 años y la culminación, no en la cruz, sino en su ascensión, no había llegado en ese momento. Pero aquí dice Jesús: la hora ha llegado. Pero, pues si históricamente, si podemos seguir, todavía faltan varias cosas. Todavía falta que lo apresen, todavía falta que lo torturen, todavía falta que lo condenen, todavía falta que camine hacia el Calvario, que sea crucificado, que muera, que sea sepultado. Todavía falta que resucite, todavía falta que aparezca a más de 500 hermanos, y todavía falta que suba al cielo dejando la gran comisión. Entonces, ¿por qué Jesús diría que la hora ha llegado? Y esta es la primera certeza que quiero que encontremos en esta oración, hermanos, que es: Jesús estaba declarándole a su Padre que había terminado la obra. Y lo dice más adelante. Dice que su hora ha llegado y dice que terminó la obra que le había dado el Padre. Pero en realidad, siendo estrictos, no había terminado eso. Sin embargo, es muy interesante, hermanos, que la misma palabra que Jesús usa aquí para decir que terminó la obra que el Padre le había dado es la misma palabra que Jesús usa en la cruz cuando dice consumado es, que es tetelestai. Así que Jesús estaba declarando su victoria en una oración íntima con el Padre, incluso antes de padecer. Eso quiere decir que Jesús no solo sabía que iba a sufrir, en realidad, y lo vemos en las cartas de Pablo, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús aquí estaba gozoso, Jesús aquí estaba declarando su victoria. Y finalmente, una de las cosas que le pide empezando esta oración
le dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, y quiero explicarles eso. Para muchos, esto significaría como un intercambio de cumplidos, ¿no?, entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, si no estuviéramos hablando de Dios mismo, si no estuviéramos hablando del Padre y del Hijo, podríamos pensar que quien está hablando aquí en realidad necesita como esos halagos. Pero una de las cosas que es sumamente importante, hermanos, es que entendamos que la gloria de la cruz, la gloria de Jesús que había manifestado a lo largo de todo su ministerio, es la misma gloria que Jesús tenía antes de la fundación del mundo, desde que se planeó desde la eternidad la redención, pero también es la misma gloria que comparte con el Padre en la declaración de haber cumplido la misión que había recibido. Entonces, cuando Jesús le pide al Padre que glorifique al Hijo, en realidad está diciendo: muestra tu gloria a través de esto. Porque si recuerdan, hermanos, en Juan 1:1, cuando habla de que el Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros, Juan dice, el Señor dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esa misma gloria que Jesús estaba dando, en realidad era la gloria misma del Padre. Jesús, como el Verbo encarnado, era la muestra física, la demostración física de la gloria del Padre. Y durante todo su ministerio Jesús estaba declarando: quien ha visto al Padre me ha visto a mí. Cuando sus discípulos decían: oye, muéstranos al Padre, Jesús, y decía: tanto tiempo han estado conmigo y no se han dado cuenta. Somos uno, el Padre y yo somos uno, y la gloria que Él tiene es la misma gloria que yo tengo. Ahora, hermanos, y la gloria que trae esta oración, la gloria de la confesión de la victoria de Jesús en la obra que recibió, en completar toda la redención, no tendría absolutamente ningún sentido si el sacrificio de Jesús no fuera aceptable, si Jesús no fuera Dios mismo, si el castigo que Jesús recibió y la victoria sobre la muerte no fuera aceptable delante del Padre, todo lo demás que sigue no tendría absolutamente ningún sentido. No tendría sentido que Jesús orara por sus discípulos, por los que habrían de venir, porque en realidad todos estarían sujetos a la ira de Dios, destituidos de su gloria, separados completamente y eternamente de Él. Así que el hecho de que Jesús confiese que ha terminado la obra significa que su misión ha sido completada, pero su misión ha sido victoriosa, y que los propósitos de la gracia para siempre van a tener esta victoria. Y en realidad, hermanos, y quiero resumirlo así, este primer punto, al revelar y pedirle al Padre Jesús que revele su gloria y que lo glorifique a Él, para que lo glorifique de vuelta, quiere decir que al revelar su propia gloria, Jesús estaba revelando a los hombres en sí mismo la gloria del Padre. Entonces, hermanos, esta primera parte es que quiere decir que en el corazón de esta oración, en el corazón de Jesús, lo más importante, no solo porque empezó con esto, lo más importante de lo que Jesús logró a través de su sacrificio, a través de su obra, a través del Evangelio, es mostrar la gloria del Padre. Y no sería posible, hermanos, que nosotros viéramos absolutamente nada. No podríamos ser hechos hijos de Dios, no podríamos ser adoptados, no podríamos recibir el amor del Padre si no hubiera sido
por la gloria de Jesús. Porque cuando decimos que al bajar Jesús sacrificó su gloria, en realidad no es que haya perdido su gloria, es que temporalmente se humilló hasta lo sumo para que nosotros pudiéramos ver esa gloria, para que nuestros ojos fueran abiertos, para que pudiéramos entender de qué se trata todo esto. Lo primero que estaba haciendo Jesús era confesar que lo más importante de todo el mundo, de todo el universo, presente, pasado y futuro, es la gloria de Dios. No hay cosa más importante, hermanos, ni propósito más importante y eterno que la gloria de Dios. Y eso es lo que debería de ser nuestra vida. Y eso es lo que Jesús estaba garantizando que el mundo hiciese, que los suyos hiciesen, que mostraran la gloria del Padre en Cristo y a través de Cristo. Ahora, hermanos, sabemos que, o podríamos pensar, claro, a Jesús, el mismo Hijo de Dios, Él había preservado en sí mismo su propia gloria y la gloria del Padre, había terminado la obra, pero ¿qué pasa cuando pensamos en los discípulos? ¿Qué pensamos en esta parte, en esta segunda parte de su oración a partir del versículo 6, cuando Jesús habla de aquellos que el Padre le dio a Jesús? Ahora hay muchísimas cosas dentro de estas declaraciones, y es que el corazón del Evangelio promete guardarnos en el nombre del Padre. Si vemos, en realidad, ¿cómo podría decir Jesús que había guardado y que la obra en los discípulos estaba completa si todavía faltaba la negación de Pedro? Todavía faltaba que todos sus discípulos huyeran y se escondieran por miedo también a ser perseguidos. No parecía que Jesús hubiera terminado en este momento su obra, y no parecía que esos 11 estaban listos. Y tendemos a ver incluso a los discípulos de una manera en la que parecen poco superhumanos, ¿no? De una parte los vemos terriblemente cometiendo muchos errores, aún en el capítulo anterior, en Juan 16, todavía no entendían muchas cosas, todavía se preguntaban entre ellos, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que se va a ir y que vamos a sufrir, pero después vamos a estar gozosos otra vez? Definitivamente eran 12 personas que no tenían todavía idea de qué iba a pasar. No tenían idea de cómo su vida iba a ser transformada a través de la obra de redención de Jesús. Y Jesús ora muy intencionalmente por los discípulos. En el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y entonces, ¿qué hay con Juan 3:16? ¿No? ¿Qué pasa cuando dice que amó a todo el mundo? Porque Jesús diría que no ruega por el mundo. No es que Jesús estuviera ajeno a esto, sino Jesús estaba devolviendo o entregando la certeza y la seguridad de que los discípulos iban a cumplir la obra que se les había dado, iba a devolverle esa responsabilidad al Padre. Porque Jesús declara, estos discípulos, estas personas que me diste, eran tuyos y me los diste. Y sí, yo los guardé en tu nombre, ninguno se ha perdido excepto Judas. Y no por un error o por una falta en lo que Jesús hizo, sino dice para que la Escritura se cumpliese. Y esto nos pone en una situación que muchas veces no nos gusta tocar, y tiene que ver con la elección. Claramente Jesús aquí está declarando en esta oración íntima con el Padre que eligió unos para redención, para terminar su obra como un regalo del Padre, y escogió a otros, en este caso a uno, para perdición. Y es difícil y es muy profundo
hablar de esta elección porque parecería injusto que Dios eligiera a unos para salvarlos y para convencerlos de su pecado y escogiera a otros eternamente para ser destruidos e ir al infierno. Pero parece injusto cuando vemos las cosas a través de nuestros ojos. Parece injusto cuando no estamos hablando del Hijo de Dios, cuando no estamos hablando de Dios mismo. Y parecería injusto, pero cuando pensamos en que todos nosotros, cada ser humano desde Adán hasta que Jesús vuelva, merecía la muerte, entonces si Jesús nos ha elegido para salvarnos y para redimirnos y para hacernos aceptos delante del Padre y ser adoptados como hijos de Dios, eso es un regalo, es algo que no merecíamos. Entonces, solo a través de este sacrificio que está por suceder en la cruz del Calvario es que eso sería posible, porque en realidad, y lo decía hace un segundo, si el sacrificio de Jesús no fuera acepto delante del Padre, ninguna garantía, ninguna redención, ningún perdón, ninguna adopción serían posibles. Y entonces, todos, absolutamente todos, estaríamos condenados a la muerte. Todos habríamos sido, por nuestro propio pecado, elegidos para destrucción. Pero gloria sea dada a Dios que por el sacrificio de Jesús, Él haya elegido a los que el Padre le dio para redimirlos. Y quiero que piensen también en los discípulos a la luz del futuro, a la luz de lo que hemos visto en Apocalipsis. ¿Recuerdan esos pilares, esas columnas que hay en la Nueva Jerusalén? 12 de ellos son los discípulos. ¿Qué tan importantes son? Y cómo vemos en la misma profecía, en la misma confesión de Dios a través de su palabra, aunque todavía no suceda, podemos ver que lo que Jesús oró aquí al Padre tiene una respuesta y tiene un futuro, y podemos ver con certeza que lo que Jesús oró se va a hacer y se va a cumplir. Y leía una frase estudiando justamente sobre esta parte del pasaje, y Carson, un predicador, dice: los cristianos a menudo consideran a Jesús como el regalo de Dios para nosotros, pero rara vez nos consideramos a nosotros como el regalo de Dios para Jesús. Ahora, esto nos podría hacer sentir muy bonito y decir, claro, somos muy especiales, que somos un regalo para Jesús, pero no funciona como que nosotros somos tan valiosos que somos un regalo para Jesús. En realidad, de nuevo, todo se trata de la gloria de Dios. Jesús definitivamente, al entregarse por nosotros en su redención, es un regalo para nosotros, es gracia. Pero nosotros, siendo un regalo para Jesús, es una manifestación de que solo Jesús, solo su obra, su divinidad, su poder y su victoria podrían glorificar al Padre, que personas como nosotros, sin ninguna esperanza, pudiéramos ser guardados en el nombre del Padre. Y si vemos a lo largo de toda la Escritura, hermanos, nunca ha fallado una promesa de Dios, jamás. Y nunca a quienes Dios ha prometido cosas, y lo escuchamos con nuestro hermano Ford, a lo largo de la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos consistentemente Jesús haciendo pactos con los hombres, con personas, y cumpliendo esos pactos. Así que, hermanos, cuando pensamos en nosotros y vemos
nuestra maldad y vemos que las cosas no funcionan y que las cosas que no queremos hacer, esas hacemos, y que continuamente rechazamos este regalo de gracia con nuestro pecado, con nuestro desdén. Cuando volvemos, como dice su palabra, a crucificar con nuestras acciones de nuevo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio, volviendo atrás, es que decimos: Señor, tal vez no soy de estos que fueron dados al Padre, que fueron dados a Jesús como regalo por el Padre. Tal vez no soy un elegido para esta victoria, pero hay algo, hermanos, en que a pesar de esa tristeza, a pesar de ese desánimo, de esa falta de fidelidad, podemos confiar que si Dios nos ha elegido, es en su propio nombre y a costa de su propia gloria. Y hemos visto en toda la historia que nunca la gloria de Dios se ha perdido, ni su nombre ha sido usado en vano por sí mismo. Así que podemos tener la seguridad, hermanos, de que si Dios nos ha elegido, si Él nos ha escogido para ser redimidos y adoptados por el Padre, esta es la garantía, el nombre de Dios, no por lo que hacemos nosotros, no por nuestra obra, no por nuestros esfuerzos, no por nuestro sentido de autojusticia, no por nuestro grado sentido moral, solamente por el nombre de Dios. Y cuando digo solamente, es que es exclusivamente, porque hay tanto peso en esa garantía, hermanos, que pueden estar tranquilos. Si Jesús ha abierto sus ojos a su obra, pueden estar seguros que Él va a preservar la obra que comenzó, como dice su palabra. Ahora, hermanos, esto después nos lleva al siguiente punto. Si esta garantía de que nosotros hemos de ser guardados en el nombre de Dios mismo para llegar con Él, a pesar de quiénes somos, a pesar de quiénes eran estos discípulos, a pesar de la negación de Pedro, a pesar de la persecución de Pablo, a pesar de todas estas personas que claramente han quedado cortos ante la obra que Dios les pidió que hicieran, es que una de las cosas que dice Jesús aquí es: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba en esta declaración de Jesús, aún sobre sus discípulos? Jesús sabía que unos días después se iba a aparecer a sus discípulos, se iba a aparecer a Pedro y le iba a decir 3 veces: ¿me amas? Y Pedro se iba a poner triste y le decía: apacienta mis ovejas. Jesús le había dado una tarea, no solo a Pedro, sino a los discípulos. Y antes de ascender, en esta oración, Jesús ya estaba diciendo: ellos tienen una obra muy específica. Y es predicar mi nombre, es llevar estas nuevas, es que su nombre fuera conocido, que su gloria, la gloria del Padre, que fue demostrada en Jesús, fuera demostrada ahora a los hombres. Aquellos que completamente estaban fuera de la gloria de Dios, aquellos que ni siquiera eran pueblo, ahora iban a ser injertados en esta vid, en la vida verdadera a través de Jesús. Y claro que iba a ser tentador, a sabiendas de lo que iban a padecer, a sabiendas que el mundo los iba a aborrecer, que iban a morir, que iban a ser apedreados, que iban a ser perseguidos, que iban a ser cárceles. Podría haber sido más fácil que si Jesús en realidad quisiera preservarlos para siempre, es que los quitara, ¿no? Pues quítalos del mal, que se vengan de una vez conmigo.
Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos? Y quiero que piensen otra vez en esto como una certeza, como una provisión divina. Jesús estaba diciendo, necesito que esté en este mundo, necesito que de la misma manera en que yo acabé esta obra, ellos cumplan la obra que les di. Que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, que ellos confiesen mi nombre. Pero no se preocupen, ¿no? No solo dijo, yo he vencido al mundo, sino les voy a dar un consolador, sino van a recibir poder. Jesús en esta petición estaba diciendo que era importante que permanecieran pegados al mundo. Pero dice, guárdalos del mal. Y no solo se refiere, y es más, no se refiere, esta petición no es a que no sufran, a que no tuvieran dolor, a que no hubiera persecución. Claramente era, quiero que los guardes del mal, del pecado. Quiero que los guardes del maligno, que va a venir y los va a querer convencer de que esto no vale la pena, de que el Salvador murió y que todo esto fue una historia que alguien inventó para que se creara una nueva religión. Sabían que en algún punto en su humanidad Pablo iba a confesar algo como, más me hubiera haber muerto en el vientre de mi madre por todo esto que estoy padeciendo. Así que Jesús estaba proveyendo para sus discípulos y en consecuencia a todos nosotros, hermanos. Estaba diciendo, es importante que ustedes estén en el mundo y yo me voy a asegurar en el nombre del Padre y por mi propia gloria que sean guardados del mal. Y quiero hacer énfasis en este punto de no ser quitados del mundo. Podemos ver el lado extremo en el que hoy todavía vemos hombres y mujeres, monjes, principalmente de muchas religiones, que deciden alejarse del mundo por completo, deciden ir a la paz de una montaña y meditar en cosas seguramente que consideran buenas. Muchos de ellos meditan en la palabra, muchos ayunan. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hacen esto? Están contradiciendo, están diciendo, no me importa, Jesús, que hayas orado por esto. No me importa que me quieras en el mundo. Prefiero guardarme, prefiero esconderme. ¿Y saben qué están haciendo esas personas? Están condenándose a sí mismas, hermanos, porque están desobedeciendo la obra que les fue dada. Confesar al Hijo de Dios su obra y su victoria. Cuando nosotros, incluso hermanos, escondemos nuestras vidas y buscamos, y no estoy diciendo que inherentemente esto está mal, pero buscamos un trabajo solamente o anhelamos un trabajo en el ministerio, o cuando llega el punto en el que la razón por la que educamos a nuestros hijos en casa no es porque queremos contarles las verdades y que ellos aprendan sobre lo que está escrito aquí, cómo Dios mismo se refleja en todas las cosas que aprendemos, en la ciencia, en el mundo, en las matemáticas, etc. Pero cuando nosotros hacemos esto, por temor a que se mezclen con el mundo, por temor a que encuentren a alguien, en realidad, en primer lugar, no vamos a poder hacer eso porque el maligno tiene una intención de buscarnos donde sea que estemos, y tarde o temprano estas pequeñas personitas se van a volver adultos y van a tener que convivir con personas, y posiblemente si ellos no entienden que Jesús oró para que ellos estuvieran en el mundo y predicaran su palabra, y además si nosotros no creemos, hermanos, que Jesús oró para que fuéramos guardados del mal, y que en esa oración, como les dije al principio, eso va a ser hecho, entonces estamos un poco diciéndole a Jesús, ok, me gusta todo lo demás que estás diciendo, pero esto no.
Me gusta estar apartado. Me gusta estar separado del mundo porque me aseguro que lean la Biblia, me aseguro que canten, me aseguro que entiendan todo esto. Y no quiero que se mezclen con nadie porque les van a meter ideas raras. Si en verdad el Evangelio para nuestros hijos, para las personas que no conocen a Dios, si nosotros creemos en el poder del Evangelio, entonces estamos seguros que eso va a transformar el corazón de nuestros hijos y de nuestras familias. Y estamos seguros que en la promesa y en la oración del Padre ellos van a estar tranquilos, seguros y van a estar en posibilidad de vencer al mundo. Ahora, no estoy diciendo que no eduquen a sus hijos en casa. Solo estoy diciendo que la razón por la que hacemos estas cosas, la razón por la que nos separamos un poco, no sea por egoísmo, no sea por protección propia, no sea por miedo, sino sea porque queremos confesar a nuestros hijos en un entorno y a nuestras familias quién es el Hijo de Dios. Pero debemos definitivamente prepararnos para enfrentar al mundo, para confesar el nombre y la gloria del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, hermanos, esto podría parecer a primera vista que Jesús nos necesita para santificarse a sí mismo. Sin embargo, lo que realmente está diciendo es que Jesús se está santificando a sí mismo al ser enviado al mundo en su sacrificio en la cruz. Y solo a través de esta glorificación del mismo Hijo de Dios es que nosotros vamos a poder ser santificados. No hay otra manera, hermanos. No vamos a ser jamás santos si solo repetimos ciertas cosas, si solo nos fijamos en la práctica de las cosas, si solamente pensamos en las cosas que hacemos y en las que no hacemos, si la definición para nosotros cuando alguien nos pregunta si somos cristianos es ¿qué no hacemos? Si esa es, hermanos, en realidad creemos en algún punto que tenemos que ver un poco en la santificación de nuestras propias vidas, tenemos que volver a este pasaje, tenemos que volver a la palabra para escuchar que la única manera en que nosotros podemos no solo recibir la gloria de Dios, no solo terminar la obra que se nos ha dado, sino ser santos en toda la incapacidad que tenemos para hacerlo, es que solamente en la santificación de Jesús en sí mismo en la cruz, en su sacrificio, en recibir su propia gloria, en que ahora esté en el trono, a la diestra del Padre, es que podemos ser realmente santificados y vivir una vida que sea digna del Hijo de Dios y del sacrificio que está por ser hecho después de este pasaje. Y ahora, hermanos, pasamos a la última sección que tiene que ver que ya vimos, ¿no? Cuando decía en el 9, yo no ruego por el mundo, sino ruego por estos. Pero después él dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, vemos en todo el mundo, principalmente cuando escuchamos estas grandes noticias en países islámicos o en China, donde Jesús aparece en los sueños de las personas y se presenta a sí mismo y cambia los corazones de las personas en un sueño. De esa manera, alguien que no creía va a creer. Cuando estamos también pensando en los discípulos, en muchas personas que llegaron a creer en el nombre de Jesús a través de su ministerio, claro, es más fácil, ¿no? Pues parece más fácil pensar que si Jesús estaba ahí y hacía muchísimos milagros, claro, era como
incluso decirle a la gente en los tiempos del ministerio de Jesús, ¿cómo no puedes ver? ¿No ves todas las obras que Él hace? ¿No puedes ver que Él sabe cosas, que Él conoce la intención de tu corazón? Y es algo que muchas personas nunca vieron y que a los discípulos les costó mucho. Sin embargo, el Señor abrió sus ojos. Cuando parece más fácil, cuando Jesús se revela a sí mismo a alguien en sueños. Pero, ¿qué pasa cuando Jesús dice que seamos uno con la Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Pero que esa es la razón por la que el mundo va a creer que Jesús fue enviado por el Padre. Quiero que piensen las implicaciones de eso. Jesús podría llegar y convencer a todo el mundo y decir y aparecer ahí en medio de un trueno y decirle: yo soy Jesús, y toda rodilla se doblaría como será un día. Pero Jesús está diciendo, está orando al Padre diciendo: necesito que sean uno, para que eso sea evidencia de que tú me enviaste. Y quiero que piensen en la responsabilidad que tenemos como iglesia de ser uno para que el mundo crea que Jesús fue enviado. Porque si volteamos esta petición, lo que estamos diciendo, si nosotros no estamos unidos, entonces el mundo no va a creer que Jesús fue enviado. Ahora, eso no es totalmente cierto en un sentido absoluto porque incluso Jesús dice: si ustedes no hablan, las piedras hablarían. Así que obviamente por su propia gloria y por su propio nombre, Jesús jamás comprometería eso por personas como nosotros, que nos escondemos o que no acabamos la obra que se nos fue dada. Pero hay un llamado aquí, hermanos, en que el Evangelio se trata, y las garantías de lo que Jesús logró en la cruz, en su resurrección y en su ascensión y en su victoria, incluso en su gloria venidera, esas garantías hacen que realmente sea posible ser uno. Y no quiero irme tan lejos, hermanos. No quiero hablar de denominaciones y diferentes iglesias y prácticas y costumbres. Porque en todo el mundo habrá personas que pertenezcan a diferentes denominaciones e iglesias que Jesús ha determinado que sean salvadas para Él y para su gloria. Pero quiero que pensemos aquí. Quiero que pensemos entre nosotros. Jesús oraba al Padre para que nosotros, entre nosotros, podamos ser uno. Para que las diferencias que hay entre nosotros fueran menores. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nos unen? ¿Cuáles son las cosas que deberían unirnos, hermanos? Definitivamente no es la personalidad, porque tendemos a escudarnos en eso y decimos: es que, no sé, me siento más cómodo con esta persona que con esta persona. Y sí, ¿no? Dios nos hizo de esa manera, pero eso no es una excusa para decir: claro, no le hablo a este hermano, o no me llevo con este hermano, o no estoy unido a este hermano. Y ahora no quiero que vayamos al aspecto básico de saludarnos e ir a comer. Quiero que hablemos de cosas profundas, de la unidad. ¿Cuáles eran estas cosas? ¿Qué son estas cosas profundas y eternas que unen a la iglesia, a todos los que han de ser salvados? Definitivamente el amor. El amor debería de unirnos, el amor entre nosotros, pero principalmente el amor por Dios y hacia Dios. En esta confesión, si nosotros amamos a Dios, es imposible, hermanos, que no amemos a nuestro hermano. El amor hacia Dios es una garantía y es una certeza que no cabe en el pecho. Así que cuando ustedes, hermanos, sientan que no amen a un hermano, cuestiónense y pregúntense si están amando a Dios como Él exige que sea amado. Propósito. El propósito debería de unirnos. Y no me refiero al propósito de que la iglesia esté bien o necesariamente cumplir o suplir las necesidades de los pobres, si bien son requisitos de una vida cristiana,
sino el propósito, que es glorificar a Dios, y el propósito, que es ir y dar las buenas nuevas. Confesar el nombre de Jesús es guardar y traer a otros a los pies de Jesús. Otras cosas que deberían de unirnos es la santidad y la verdad. Si nosotros vivimos cierto tipo de vida, pero una vida que no está basada en nuestras personalidades, en nuestras formas de hacer las cosas, en nuestras costumbres, en nuestra cultura, en nuestra educación, si estas cosas, si esta unidad se refleja en cosas eternas, entonces no hay absolutamente nada que pueda romper esa unidad, hermanos. Así que, si bien somos seres caídos y nuestra personalidad y nuestro pecado va a aflorar, siempre que haya estas cosas, siempre que haya estas diferencias, siempre que haya un deseo de hacer a un lado a un hermano, no hablarle a un hermano, pelearnos con un hermano, pensemos que la unidad de la iglesia, uno, es la confesión física de que Jesús ha obrado en el mundo, que Jesús ha transformado corazones que antes solo se amaban a sí mismos y ahora lo aman a Él y a su prójimo, a pesar de quién es su prójimo. Y eso quiere decir, hermanos, que la proclamación del Evangelio, el que nosotros digamos las buenas nuevas y confesemos el Evangelio, sin una demostración en unidad y amor, solo es vacía. Solamente es un discurso. Solamente decimos que eso pasó. Y no puede ser que Jesús me haya salvado a mí y no me permita amar al otro hermano porque el otro hermano no quiere y pues claro, está en pecado y entonces eso le permite no estar unido a mí. Y claro, en un sentido espiritual con Dios así es. Pero deberíamos buscar por sobre todas las cosas, porque la gloria de Dios está ahí, en nuestra confesión, de estar unidos como iglesia. Y quiero que piensen, hermanos, cuando dice Jesús que Él ruega por todos los que han de creer en su nombre, Jesús no está pensando en los que se iban en los 5,000, en los 3,000, en los 4,000 del libro de Hechos. No está pensando ni siquiera en las iglesias de Apocalipsis. Jesús estaba pensando en absolutamente todas las personas que habrían de existir después de ese sacrificio, después de esa obra. Y ahorita que estamos pensando, hermanos, si se acuerdan, en Apocalipsis 7, ¿recuerdan esta multitud que no se podía contar? Jesús estaba orando por esa multitud que no se podía contar en Apocalipsis. Jesús, otra vez, en esa profecía, que es verdad, estaba diciendo: esta oración es efectiva. Yo voy a capacitar hombres y mujeres, voy a transformar sus corazones para que lleven mi palabra y otros crean que el Padre me envió. Jesús estaba diciendo y estaba confesando: va a haber personas de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, confesando mi nombre. Y todas esas personas un día van a estar conmigo en mi gloria, disfrutando de todo esto que gané con mi sacrificio, con mi resurrección y con mi triunfo sobre la muerte. Y un resumen de este punto, hermanos, lo quiero que lo escuchen así: las cosas que unen a los verdaderos cristianos son tan profundas y eternas que deben superar a las cosas que los separan. Y finalmente, hermanos, quiero que regresemos a la primera confesión que hace Jesús en esta oración. Y dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que de eso se trata, hermanos. Todas las demás cosas que vimos hoy, todas las demás cosas que vemos, las prácticas, las acciones que nos invita a hacer el Señor a través de su palabra, incluso la predicación del Evangelio, podemos hacer todas esas cosas. Y
justo platicando con Jonathan el viernes, hablamos de una lista que había en un libro en la que tenían que palomear las cosas que habían hecho en esta semana, bien o mal, si habían cumplido o no habían cumplido, ¿no? Entonces, claro, es una manera en la que tal vez los niños pueden entender un poco más fácil que si amamos a Dios tenemos que obedecer, y entonces si cumplo esta lista quiere decir que sí amo a Dios, y si no la cumplo, tal vez no. Pero nada de esto. Podríamos tener una vida piadosa, hermanos. Podríamos ser como los monjes y vivir una vida de ascetismo y de separación y de completa espiritualidad y despertar todas las mañanas a orar, todas las mañanas a leer nuestra Biblia. Podríamos ir con cada persona que nos encontremos en la calle hablándole de Jesús. Pero de nuevo, lo que debíamos cuestionarnos es la razón por la que hacemos estas cosas. Y deberíamos regresar a esta oración pensando en el corazón de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando oraba de esta manera? ¿Qué quería lograr Jesús cuando estaba orando de esta manera? ¿De qué quería convencernos? ¿Qué quería que leyéramos en el futuro? Porque Él sabía que íbamos a leer estas palabras. Él quería estar seguro, hermanos, de que nosotros no tuviéramos absolutamente ninguna duda de todo lo que logró el Evangelio. Él quería que estuviéramos completamente seguros, hermanos, de que a pesar de estar en el mundo, no seríamos del mundo, íbamos a ser guardados del mal. Él quería que estuviéramos seguros, hermanos, de que supiéramos que el mundo nos iba a aborrecer por su nombre, y que una de las razones o una de las muestras claras de vivir una vida cristiana es que el mundo nos iba a aborrecer. Y si no lo hace, tendríamos que pensarlo de nuevo. Él quería asegurarse de que estuviéramos tranquilos, de que a pesar de quiénes somos y las fallas que tenemos, en su verdad íbamos a ser santificados, y eso iba a garantizar que llegáramos al final con Él. Jesús quería estar seguro mientras oraba que su iglesia estuviera completamente unida, de tal manera que manifestara la gloria de Dios y al mismo tiempo la unión perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús quería asegurarse, hermanos, al orar de esta manera, en que tuviéramos esperanza, que a pesar de las incontables veces que le hablamos a personas, nuestras familias, nuestros amigos, personas que amamos profundamente, si Él los ha elegido, Él va a abrir sus ojos y va a convencer sus corazones de pecado. Él quería que estuviéramos seguros que a pesar de lo lento que podría parecer a nuestros ojos el avance del Evangelio, su obra está caminando y su nombre está siendo conocido. Él quería que estuviéramos seguros, hermanos, que Él jamás había perdido su gloria, y quería que estuviéramos seguros de que íbamos a ser guardados en el nombre inmutable del Todopoderoso. ¿Y para qué quería que estuviéramos seguros de todas estas cosas? ¿Para hacernos sentir bien? ¿Simplemente para vivir una vida tranquila? No, hermanos. Él quería que supiéramos todas estas cosas, la provisión eterna de Dios en el plan de redención, para que nos concentráramos en una sola cosa, en un solo fin, en un solo propósito, que es esperar la vida eterna. Y no la vida eterna como algo en el que vamos a estar siempre haciendo algo, sino que la vida eterna que Jesús prometió, y lo leímos siempre y lo recitamos de memoria en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. La vida eterna no es solamente estar años incontables haciendo algo, o como decía también Jonathan, con nuestras pequeñas alas volando por ahí, tocando arpas. La vida eterna es
que conozcamos al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. Jesús quería, al orar de esta manera, que nos concentráramos solo en esto, que el único propósito loable de nuestra vida, la única cosa por la que vale la pena vivir esta vida, la única esperanza que tenemos a pesar de la muerte, es conocer a Dios. Que no hay mayor placer, no hay mayor gozo, no hay mayor esperanza que si conocemos a Jesús, aún de manera velada y aún de manera corta, aún tras un velo. Si conocemos al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo y su obra, tenemos la certeza de que un día lo conoceremos tal cual Él es. Y vamos a vivir eternamente viendo esa gloria que Jesús confesó del Padre, y esa gloria que Él mismo manifestó en ese plan eterno. Y quiero, hermanos, quiero leerles algo que escribí con base en este pasaje, porque quiero que pensemos que cuando vemos la Biblia y vemos esta oración de Jesús, podamos apropiarnos de esa oración de Jesús. Si Jesús ya oró por nosotros, entonces podemos decir: Jesús, tú ya garantizaste todas estas cosas. Tú ya garantizaste que un día esté contigo para siempre. Ya garantizaste que mi vida sea guardada en el nombre del Padre. Ora por eso, Jesús. Ahorita que estás a la diestra del Padre glorioso y poderoso, ora por mí. Ora por mí, intercede por mí, por favor, ante el Padre. Y lo hice en manera de primera persona porque quiero que Jesús ore por mí de esa manera. Quiero que esta oración sea para guardar mi vida y preservarla en su gloria y por su nombre. Se los voy a leer. Dice: oh Jesús, muéstrame la gloria del Padre, aquella gloria que tuvo contigo, bendito Salvador, antes de que el mundo fuese. Guárdame el nombre del gran yo soy, con la seguridad del inmutable, en la pureza, justicia y amor del Todopoderoso. Ruega por mí desde tu trono, que tu gozo sea cumplido en mí, que el mundo conozca así que el Verbo fue encarnado. Intercede al Padre para que no nos quite del mundo, sino para que nos guarde del mal, para poder ser luz y sal, para que el amor con que te amó esté en nosotros. Santifícanos en tu verdad, tú eres la verdad. Y manifiesta la comunión divina, para que seamos uno como tú y el Padre son uno, y el mundo vea que tu obra está completa. Cuánto anhelo tu regreso, Jesús. No porque en el cielo no habrá más tristeza ni dolor, no porque extraño a los que se fueron contigo, sino porque sobre todas las cosas la vida eterna es conocer al Padre y a ti, mi gran amigo. Amén.